Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hemos estado orando desde el domingo que el pastor me dijo que me correspondía a mí para que Dios me hablara, me diera una palabra para ustedes. Y la palabra que yo traigo hoy, yo le pregunté al Señor, ¿y en serio, de verdad tú quieres que yo diga eso? Porque estábamos en gozo, estábamos gozándonos, estábamos en gloria. Sin embargo, Dios me mandó a predicarte bajo el tema: lloraremos hasta quedar sin fuerza. Dios sabe a quién quiere hablar en esta noche y qué corazón contrito y humillado quiere levantar en el día de hoy. Así que yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y busque en Primera de Samuel, capítulo 30, verso 4. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4, dice así. Los que lo tienen me dicen amén. Y los que no, misericordia. A ver, escuché por ahí un misericordia. Ahí lo tienen proyectado. Y vamos a leer desde el versículo 1. Yo la voy a leer aquí en mi versión 1960, ¿sí? Esta también en 1960, amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, dile a la persona que está a tu lado, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Dile a la persona que está a su lado, con los suyos. Y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Puede usted tomar asiento? Señor, bendice esta palabra y hazla viva y eficaz en cada uno de los que están en medio nuestro. Amén. Vemos una historia muy interesante en el libro de Samuel, justamente de David, un hombre que conocía de la palabra de Dios, un hombre que tenía conocimiento de su palabra, un hombre que desde los 16 años de edad entendía cómo Dios se manifestaba, cómo Dios trabajaba en las vidas de las personas. Recuerden que de todos sus hermanos, David fue el que fue llamado para ser ungido y proclamado rey, siendo apenas un pastor de ovejas. Sin embargo, crece David y va enderezando su camino en los caminos del Señor y se vuelve rey. Y acontece que Dios trata con David de una manera tan especial que a todo lo que David le ponía la mano prosperaba. Y de ahí entonces sale el dicho que dice en su palabra: porque David mató a 1000, porque Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y se despertaron entonces los celos entre Saúl por David, porque Dios usaba a David de una manera grande y terrible. Llega un momento entonces que comienza una persecución y comienza Saúl a buscar a David por donde quiera que estuviera, con la intención
de matarlo. Porque eso es lo que busca la envidia. La envidia no se trata simplemente de tú querer lo que tiene el otro, sino de que el otro desaparezca para tú ser el único que tenga lo que ese tiene. Y en Saúl se había despertado ese espíritu. Y dice la palabra que Saúl comenzó a buscar a David para perseguirlo y para matarlo. Recuerden que en la misma Biblia hubo una ocasión donde David tuvo a Saúl en sus manos. Y dice la palabra que él prefirió no ponerle la mano porque él era un ungido de Jehová. Hay veces en tu vida que tú tienes que matar lo que te va a hacer la guerra. Porque si tú no matas eso que te hace la guerra, entonces años después eso se va a levantar contra ti para matarte. Y entonces David comenzó a correr. Y a correr y a correr para que no lo encontrara, porque tenía miedo. Había angustia en él. Había miedo de que lo mataran. Y entonces se va a una tierra de los filisteos y se encuentra con un hombre llamado Aquis. Y cuando va donde Aquis no lo reconoce. Estoy en el capítulo 26 de Primera de Samuel. Aquis no lo reconoce. Y comienzan a decirles: no, porque este es el que mata a los filisteos, este es el que mata al amorreo, este es el que mata al amalecista. Obviamente cuando Aquis escucha de esa persona, entonces comienza a percibirse. Y es ahí entonces donde viene nueva vez el miedo a David de que lo matara Aquis, y entonces se transforma en una persona loca. Y dice la palabra que David se hizo pasar por loco y dejó que su saliva corriera por sus barbas y comenzó a escribir garabato en la pared. Se cree, Omar, que el garabato que estaba escribiendo David en ese momento no era más y nada menos que una palabra hebrea, una letra hebrea que se llama Tao. Esa letra hebrea significa final, donde todo termina. David estaba escribiendo en pared: mi proceso será terminado, mi proceso se acabará, mi proceso terminará aquí, no me tocarán, no me matarán, porque el propósito de Dios no se ha cumplido todavía en mi vida. Pasa un tiempo y peleando David se mete en una cueva, la cueva de Adulán. Y dice la palabra que le siguieron todos los amargados, todos los resentidos, todos los que eran locos, todos los que no tenían buen nombre. Era el ejército de David. Los que no trabajaban, los que no estudiaban, los que maltrataban a sus esposas, los que maltrataban a sus esposos, toda esa gente componían el ejército de David. Y dice la palabra de Dios que con esa gente dañada, torcida, que eran buenos para nada, formó David un ejército. Y comenzó entonces a pelear y Dios le daba la victoria. Porque no importa de dónde Dios te haya sacado, porque no importa lo que tú eras. Dice la palabra del Señor que Él transforma al perdido, que Él levanta al caído y lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. David era un hombre visionario. David no se conformaba con ver simplemente lo que estaba viendo en el presente. Él entendía que como Dios lo transformó a él, también podía transformar a cualquier persona. Y entonces, huyendo todavía con todos esos hombres, alrededor de casi 600 hombres, con la característica que yo le mencioné, se fue corriendo
a Saúl, porque el ejército de Saúl era mucho más grande que el ejército de David, que eran uno bueno para nada, que ni siquiera estaban diestros para la batalla. Y se fueron a la tierra de Aquis. Ahora Aquis sí lo reconoce, porque ya no estaba David solo, sino que David estaba formado con un ejército. Y entonces cuando estaba ahí justamente con su ejército y con su gente, va donde Aquis y le dice: necesitamos que nos dé alojo, que nos dé alojamiento, porque Saúl me quiere matar. A cambio, yo seré como tu esclavo y voy a hacer todo lo que tú me pidas. Capítulo 27 y capítulo 28 de Samuel. Y se puso entonces David junto con su ejército a trabajar para el rey Aquis. Y dice la palabra que David junto con su ejército mataban, le quitaban los ganados, le quitaban el becerro, mataban las mujeres, mataban los hijos de sus enemigos. Y iba entonces David donde Aquis y le entregaba todo el botín que había robado a esas personas para la cual luchaba. Pero había un problema en David. Aquis quería que David matara a los hijos de Israel. David no podía ir en contra de su propia sangre. David no podía ir en contra de su propio pueblo. David no podía ir en contra de ellos mismos. Y David entonces lo que hacía era que mataba a los enemigos de Israel. Y iba donde Aquis y le decía mentira, haciéndole creer que el ganado que había tomado era de los hijos de Israel, cuando en realidad era de los filisteos. Entonces nos encontramos en el capítulo 30 de Samuel, la parte central de este mensaje. Duraron aproximadamente David y todo su ejército 1 año y 4 meses sirviéndole a Aquis. Imagínate que a ti te toque viajar a los Estados Unidos o a cualquier país del mundo, o que te toque ir al interior para tú, qué sé yo, ayudar a tu familia. Imagínate eso. Y que tú dures 1 año y 4 meses separado de tu esposa, separado de tus hijos, separado de tus hijas. ¿Cómo sería tu vida? Yo recuerdo, amados, que era yo novia de ese caballero que ustedes ven ahí, y a Omar le tocó irse a España y duró allá 1 año en España, después de tener 5 años de noviazgo conmigo. La única vez que yo recuerdo haber llorado por una persona fue en el aeropuerto, cuando ese caballero tomó su maleta y tomó la puerta de migración. Yo recuerdo que la frase que le dije en ese momento a Omar fue: y tú también te me vas. Porque yo vengo de un hogar donde mi papá se separa de mi mamá cuando ella está embarazada. Y entonces cuando ya yo soy grande, mi mamá comete el error de decirme que mi papá le dio dinero a ella para que me abortara. Entonces yo vengo con una marca de rechazo de mi papá desde el vientre de mi madre, tan fuerte que yo no creía en ningún hombre, porque yo decía que todos los hombres eran iguales. Me volví la mejor estudiante del Politécnico Cardenal Sánchez, donde estudió ese caballero, con un índice académico de 98.5, porque yo llegaba a las 7 de la mañana y salía del Politécnico a las 6 de la tarde, porque mi único pensamiento era: le voy a restregar el título a mi papá en la cara, para demostrarle que no necesité de él para ser profesional. Hermanos,
Eso era orgullo. Y estaba dentro de mí. Y hasta que yo no perdoné a mi papá, no fui liberada. No fui liberada. Y aunque el fin era bueno, el medio era malo. Yo vengo a decirle a la persona que aunque su fin sea bueno, tiene que cuidar el medio que está utilizando para llegar a ese fin. Porque aunque David estaba matando a los enemigos de los hijos de Israel, lamentablemente estaba hablando mentira delante del rey. Y esa mentira que David habló le abrió una puerta en el mundo espiritual. Y provocó que en 1 Samuel capítulo 30 versículo 4 él despertara y se diera cuenta que lo que había hecho estaba mal. Porque cuando pasó 1 año y 4 meses que llega este hombre desesperado por ver a su mujer, desesperado por ver a sus hijos, desesperado por ver a sus hijas, con todo su ejército. Y cuando ven a la distancia, ven un grupo como de humo negro que viene saliendo. Y ellos, me imagino que se miraban entre ellos mismos y se decían: pero ¿qué es lo que está pasando? Que nadie viene a recibirme. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no viene mi hijo a darme la bienvenida. Dice la palabra que habían quemado todo lo que estaba en Siclab. Lo único que dejaron vivo fueron las mujeres y los hijos. ¿Por qué? Porque esas mujeres y esos hijos podían ser utilizados para venderlo al primer comprador. Eran convertidos prácticamente en esclavos y en cautivos. Y cuando David llega y se encuentra con semejante situación, yo no quisiera estar en los zapatos de David, créanme. Yo no quisiera estar nunca en los zapatos de David. Porque no ha de ser fácil durar 1 año y 4 meses esperando para ver con ansia a tu esposa, a tus esposas, a tus hijos, a tus hijas, y que cuando tú llegues lo que encuentras sea humo y ceniza. Por una mentira. Porque David había desviado su confianza en Dios y lo había puesto en un hombre. ¿Acaso Dios no podía librarlo de la mano de Saúl? ¿No lo libró Dios de un gigante llamado Goliat? ¿Acaso no puede librarte Dios de tu prueba y de tu tentación? Entonces, ¿por qué estamos poniendo la mirada en hombres? ¿Por qué está poniendo la mirada en un político? ¿Por qué está poniendo la mirada en un jefe? ¿Por qué está poniendo la mirada en un trabajo? Déjame decirte que nada, absolutamente nada, está por encima de Dios. Y David entendía eso. Por eso dice en el versículo 5 que las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y dice la palabra más adelante que los hombres a quien David había limpiado, a quien David había regenerado a través de la palabra y a través de un encuentro con Dios, esos mismos hombres que duraron 1 año y 4 meses compartiendo con él, peleando con él, comiendo del mismo plato, sentado en la misma mesa, esos mismos hombres se levantaron, se llenaron de amargura y quisieron apedrearlo. Yo quiero que tú entiendas que a veces el que se va a levantar contra ti no es el que vive lejos. A
¿Sabes? El que se va a levantar contra ti no es el que está en un lugar donde tú ni siquiera puedes oírlo ni puedes verlo. El que se va a levantar contra ti muchas veces es el que está sentado en tu mesa, es el que comparte tu cama, es el que come tu comida, es el que te pone ropa, es el que tú viste, es el que tú calzas, es el que tú cuidas. Oh, gloria a Dios. Siento que le estoy hablando a gente en esta noche que han sido vituperados, que han sido pisoteados por gente que ellos habían limpiado. Déjame decirte en esta noche que si te ha pasado, felicidades, porque eres un David para este tiempo. Y dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay diferentes tipos de tristeza. Eso yo no lo sabía, eso me lo reveló Dios cuando yo estaba estudiando el tema. Hay diferentes tipos de tristeza. Hay una tristeza que viene a tu vida cuando algo te sale mal. Hay una tristeza que viene a tu vida cuando te lastiman, cuando te duele algo, cuando tienes una decepción. Hay un tipo de tristeza que tú no puedes controlar, porque simplemente llega a tu vida y hasta que tú no lloras, no se va. Pero la tristeza que estaban sintiendo estos hombres era un tipo de tristeza mucho más profundo. Era una tristeza de amargura de alma. Y cuando el alma se llena de amargura, cuando se separa, óigame esto, el alma está compuesto por lo que son las emociones, los sentimientos, la voluntad. Wow. Voluntad, sentimientos, emociones. 4 áreas del alma: su voluntad, su sentimiento, su pensamiento. Y hay una parte dentro de tu alma que es muchas veces la que más se fragmenta, que no tiene nada que ver ni con tus emociones, porque no se trata de lo que yo siento, no tiene que ver con tu pensamiento, porque no se trata de lo que yo creo, no tiene que ver con tu sentimiento, porque no se trata de lo que está sintiendo mi corazón. Es esa parte del alma que toca tu voluntad, la que aunque tú tengas deseo de levantarte no puedes, y aunque tú te digas a ti mismo, vamos, sigue avanzando, sigue para adelante, no puedes. Te quedas ahí sentado, te quedas acostado, envuelto en la tristeza. Cuando el alma es fragmentada en esas 4 áreas y se separan esas 4 áreas de tu alma, entonces entra lo que se llama la amargura de alma. Y fue lo que sintieron esos hombres, porque estaban impotentes, no sabían a quién confiar, no sabían qué hacer. Lo único que tenían deseo era de matar a David, porque ellos creían que matando a David podían recuperar a sus mujeres y sus hijos, podían recuperar lo que le habían quitado. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? ¿A cuántos de ustedes no se le ha muerto un familiar? Y a veces cuando vemos a ese familiar en el lecho de muerte, en esa caja de muerte, nos preguntamos y nos cuestionamos a nosotros mismos: Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué? Pero esos hombres, a pesar de haber durado 1 año y 4 meses con David,
y estar junto a David, lamentablemente, aunque estaban con David, no eran como David. Hay personas que van a durar años al lado tuyo y tú vas a querer que ellos sean iguales a Cristo. Pero déjame decirte algo, no lo van a hacer, porque no depende de ti el transformarlo, depende de Dios. Y dice la palabra que David puso su confianza en Dios y fue fortalecido. Llorar hasta quedarme sin fuerza. Eso fue lo que hizo David. Lloró hasta quedarse sin fuerza. Yo no sé si usted ha tenido momentos en sus vidas así. Yo recuerdo hace ya 2 años de eso. Llegaba yo del trabajo con mis 3 muchachitos, con Isaías, Benjamín y Gadiel. Dios mío, Adi, yo llegaba con mis niños del trabajo en un taxi y nos desmontamos del taxi y yo intento abrir el portón y vino un perro y le brincó encima al niño del medio, a Benjamín. Y me lo mordió por el cuello, me lo mordió por el brazo, lo tiró al piso y yo estaba desesperada y agarré, mire, yo tenía una cartera y comencé a darle con la cartera, que mi muñeca se dio contra el badén de la acera y se fracturó la muñeca. Cuando logro quitarle al perro de encima, al del medio, entonces el pequeño que ve la acción sale corriendo y entonces el perro va y se balancea contra el pequeño y también lo muerde por la barriga, por el cuello, por los brazos. Era para matarlo. Llamo desesperada, busco un centro de antirrábico, porque solamente lo quieren atender en el antirrábico. Voy de que a uno que está ahí por el Juan Pablo Duarte y cuando llego está completamente cerrado y llamo por teléfono y nadie coge el teléfono y desesperada cojo para la Plaza de la Salud con mis 3 muchachos, sola, porque recuerdo que Omar esa vez estaba para la Romana, era para Higüey. Dios mío, y desesperada con mis 3 niños desangrándose, voy a la Plaza de la Salud y en la plaza me dicen no podemos atenderlo porque fue un perro que lo mordió y eso tiene que ser atendido por un antirrábico. Le digo, ¿y dónde está el antirrábico? En medio de la calle paro una ambulancia del 911 y le pregunto a la ambulancia del 911, tengo tal situación, mis niños se están desangrando, en la clínica no me lo atienden, me dicen que tengo que ir donde un antirrábico y yo no sé dónde queda. Desesperada, llorando, me dice el del 911, vete a la Angelita. Cojo con mis 3 muchachos para la Angelita y estoy sentada ahí en el Angelita y me dicen tome un turno, como con 30 muchachos delante. Cuán madre yo que comienzo a decirle, pero es que usted no se está dando cuenta que se van a desangrar, que fue un perro que lo mordió, que si el veneno le entra a su cuerpo, que si se muere le hago responsable, a todos ustedes. Señora, tranquilícese que hay 30 muchachos primero que usted, así que siéntese y espere un turno. Desesperada, 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 desesperada. Llamo a mi familia, nadie me toma el teléfono. Omar está desesperado, llamándome constantemente. El niño grande consolando a los 2 pequeños y yo tratando de hacerme la fuerte. Me llama de salud pública porque ya se enteran de la situación y del problema y me llaman de salud pública y me dicen el antirrábico está cerrado, pero tú te vas a ir a la clínica más cercana, le va a decir que yo fulano de tal te mandé y que tiene que atender los niños porque si no va a haber problema.
Me voy a la Abraham Lincoln y ahí es la clínica más cara que existe en el país. Llevo a los niños, le explico la situación y me dicen: usted necesita una tarjeta de crédito porque su seguro es básico y el seguro básico aquí no corre. Con los 3 muchachos ahí, le digo: mire, ellos se van a quedar ahí y usted lo va a atender. Tome la tarjeta y resuelva, porque si yo salgo de aquí, a esos niños les pasa algo, entonces ustedes que van a tener que buscar una tarjeta de la demanda que le voy a poner. Y señores, algo inaudito. Ellos lo que agarraron fue un suero. Cogieron el suero, le limpiaron la herida, le pusieron una gasa. Y yo recuerdo que eso me hizo a mí 5,000 pesos. Y yo nada más le decía a la doctora: ¿con eso es suficiente? No, señora, usted al día siguiente tiene que llevarlo al antirrábico, porque en el antirrábico tienen que chequear la herida, tienen que vacunarlo durante un periodo de 10 días y verificar si el perro no se muere, porque si el perro se muere, usted tiene problemas. Señores, y Omar con un machete para matar el perro. Y yo con los muchachos en el vehículo. Y Omar con la carretera millón. Trata con un machete para matar al perro. Y yo tratando de comunicarme: Omar, espérate. No lo mates, que el perro mejor hay que darle comida. Hay que cuidarlo a ese perro para que no se muera. Mire, usted se ríe porque no le pasó a usted. Usted se ríe porque no le pasó a usted. Llegamos a la casa. Usted sabe, los niños son niños. Hubo que hacer una parada en McDonald's, comprarle un huevo, comprarle un sándwich para que los niños pudieran llegar y más o menos estar tranquilos. Recuerdo ese día que cuando Omar llegó a la casa, lo único que le salió a Omar fue abrazarme. Y cuando yo recibí ese abrazo de mi esposo, lo único que yo hice fue llorar hasta quedarme sin fuerza. Anda la bachaca tarabasoca manda la basoque. Enda la basoca mama mainderebe soca mamay. Y en ese momento yo solamente le decía: Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué no me mordieron mejor a mí y no a ellos? Eso fue, yo recuerdo que fue como un viernes, un jueves. Y cuando llegamos el domingo a una campaña de la iglesia, el pastor Gregorio Cruz con voz audible me dice: Natalie, mira lo que te manda decir el Señor. Yo fui que permití eso, porque era mejor tener tus niños heridos que tenerlos muertos. Y el diablo quería matarlo. El diablo quería matarlo, pero yo tenía que demostrarle al diablo que tú eres una mujer de fe, que no iba a doblegar tus rodillas, porque yo en ese momento no hice lo que tú querías. Wow. No permita que Dios tenga que usar a tus hijos para enseñarte una lección. No sea cabeza dura. No permita que Dios tenga que usar a tus hijos para enseñarte una lección. Oh, gloria a Dios. Santo eres, Señor.
duramos aproximadamente 3 meses que yo no podía caminar ni siquiera una esquina de la casa con los niños, porque desde que veían un perro había que cargarlo. Y yo le decía al Señor: Señor, si tú me permitiste vivir esto, no es para que mis hijos queden marcados. Yo necesito que esas marcas sean transformadas en señales. Y me trajo a mi mente cuando Jesús fue clavado en la cruz. Clavos de aproximadamente 2 pulgadas de tamaño fueron clavadas en sus manos. Y dice la palabra de Dios que en ese preciso momento, cuando Jesús estaba en la cruz, lo único que le salió decir fue: "Tetelestai", consumado es. Pero varios días después, cuando ese mismo Jesús que fue clavado resucitó, dice la palabra de Dios que se encontró con un incrédulo. ¿Se acuerdan el nombre de ese incrédulo? Tomás. Y cuando él se encontró con Tomás, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Tomás? Ven y toca mis marcas. Ven y toca, pon tu dedo en mi marca para que pueda creer que eso fue real. ¿Y sabe por qué Tomás podía tocar la marca de Cristo? Porque ya no le dolían. ¿Y sabe por qué ya no le dolían? Porque ya no eran marcas, sino señales, evidencia de lo que Dios había hecho. Y comenzaron esas heridas a cicatrizar. Y a medida que iban cicatrizando por fuera, Dios iba transformando por dentro el corazón de esos niños. Y hoy, Vigilito, que estaba en mi casa, el pastor de esta iglesia me pregunta: ¿y por qué tú tienes esos perros en el patio? Yo tengo 3 perritos. ¿Y sabe por qué yo tengo 3 perritos? Porque son las señales de una marca que Dios puso en mi vida. A lo que antes le temía, ahora podemos comer con ellos. A lo que antes le teníamos miedo, hoy podemos luchar, hoy podemos enfrentarlo, hoy podemos hablar de eso. Y dice la palabra de Dios que David entendió ese principio. Ese mismo David que cuando vio su tierra asolada, que cuando vio a sus mujeres y sus hijos cautivos, lo único que pudo hacer fue mandar a buscar el efod. El efod no era más que una túnica de lino blanco bordado con piedras preciosas que representaban la santidad y la humillación de un hombre que necesitaba la voz de Dios. Y se colocó su vestuario, dando a entender que ya no era el hombre derrotado, que había llorado detenidamente hasta quedarse sin fuerza. Lloré, pero me levanté, enjugué mis lágrimas y seguí hacia adelante. Y David se levantó, secó sus lágrimas, fue delante de aquel que podía arreglar lo que él había dañado. Oh, gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor que David consultó a Jehová diciendo: número 1, perseguiré a estos merodeadores. Número 2, los podré alcanzar. Número 3, Jesús le respondió y le dijo: sí, síguelo. Durante 1 año y 4 meses Dios no le había hablado a David, porque David no había consultado el favor de Dios.
Era necesario que David llorara hasta quedar sin fuerza, para que las ventanas de los cielos fueran abiertas, para que el velo que separaba a David de Dios, por cuanto David estaba en pecado, porque estaba en mentira y había puesto su confianza en el hombre, tenía que romperse. Y la única manera de romper el pecado en tu vida es cuando tú te humillas, cuando tú lloras delante del Señor, cuando eres capaz de llorar hasta quedarte sin fuerza. Para obtener un milagro de Dios no basta con simplemente llorar. Para Ana poder tener un Samuel no bastó con simplemente llorar. Tuvo que quedarse llorando hasta quedarse sin fuerza. Yo te quiero llamar en esta noche a que seamos capaces de llorar delante de Dios hasta quedarnos sin fuerzas. Oh, gloria a Dios. Y termino con esta palabra que declaró David, ese mismo David que se quedó sin fuerza en el Salmo 119, versículo 104. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú tienes que presentar dos luces en ese texto bíblico? Y el Espíritu Santo me revelaba, número uno, porque la lámpara es una luz que no es permanente, Adis. La lámpara es una luz que permanece encendida mientras hay aceite. Significa que van a llegar momentos en tu vida donde la lámpara se te va a apagar. Van a llegar momentos en tu vida donde se te va a acabar el aceite. Van a llegar momentos en tu vida donde no va a haber luz sino sombra. No es lo que queremos, pero van a llegar esos momentos. Lo más difícil de llorar no es llorar. Lo más difícil de llorar es que nunca estamos preparados para eso. Sin embargo, hay una parte que dice, y lumbrera a mi camino. Mientras la lámpara es una luz pasajera, es una luz que puede apagarse, es una luz que es dependiente de un aceite, de un carburador. La lumbrera es una luz permanente que no se apaga, que nunca se apaga. Y lo que el Señor te está diciendo en esta noche, aunque se apague tu lámpara, yo soy tu lumbrera. Aunque se apague tu lámpara, yo soy tu lumbrera. Lloremos lo que haya que llorar. Que no te dé vergüenza llorar. A veces hay que llorar para poder sanar. A veces hay que llorar para obtener un milagro. Inclina tu cabeza ahí donde tú estás. Oh, oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, mi alma te glorifica, Señor. Aleluya. Llora, 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 llora. No te importa el que está a tu lado. Llora si tienes que llorar. Pero hoy yo quiero que tus lágrimas provoquen un milagro. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre.
Gracias porque tú le pones el nombre a mis lágrimas. Gracias porque tú fortaleces al cansado y renueva las fuerzas que no tiene ninguna. Oh, gloria a Dios, aleluya. Permite que la visitación del Espíritu Santo te toque. Hay una presencia fresca, hay una presencia linda. Espíritu Santo, hay una presencia bella. Oh, santo eres, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Siente la presencia de Dios. Toca, Señor, toca. Toca. Y vivo para adorar. Amén. Vivo para adorarte. Oh, sí, Señor, aleluya. Aleluya. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Vivo para adorar. Si necesitas fuerza, te invito a venir aquí delante. Si tú necesitas fuerza, quiero orar por ti en esta noche. Aleluya. Ven, no tenga vergüenza. Pasa aquí, ven. Quiero que los líderes de la casa nos ayuden a ministrar en esta noche. Aleluya. Oh. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria porque tú estás restaurando corazones. Tú estás restaurando vida en esta noche. Tú estás restaurando vida en esta noche. Oh, aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres Oh, gloria al que vive. y amén. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Te adoramos. Santo eres, Señor. Aleluya. Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En